En este video vamos a ver el principio de Arquímedes. Recuerden que en sus apuntes tienen todo esto. No voy a leer todo porque el video se haría muy largo. Voy a tratar de explicar los puntos fundamentales. Vamos a ver qué dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza ascendente, o sea, hacia arriba. Esa fuerza ascendente le vamos a llamar empuje, cuyo valor es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. He subrayado aquí fluido porque les quiero recordar que los fluidos son líquidos y gases, o sea que el principio de Arquímedes aplica para líquidos y gases. Pero como dijimos en este curso, vamos a ver únicamente líquidos. Entonces, fíjense, lo que el principio de Arquímedes me dice, todo cuerpo sumergido en un líquido, yo ya nada más voy a hablar de líquidos, recibe una fuerza ascendente, cuyo valor es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. A ver, vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo vamos a interpretar el peso del líquido que el cuerpo desplaza? A ver, vamos a ver esta figurita, se las voy a tratar de explicar. En esta figurita hay un recipiente que tiene agua y aquí tiene una salida. Vamos a suponer que el agua está exactamente aquí, a punto de vertir. En ese momento nosotros metemos un cuerpo a ese líquido, supongan que es agua. ¿Qué va a suceder? Pues que ya nos han dicho que la materia no puede ocupar el mismo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el cuerpo entra, va a desplazar agua porque tiene que hacerle un espacio el agua para que se pase. No pueden estar en el mismo lugar el agua y el líquido. ¿Qué sucede entonces? Que cuando metemos un cuerpo aquí, este volumen, lo voy a rayar, este volumen que está adentro del agua, tiene que ser desplazado. Entonces el agua, cuando hacemos eso, el agua, que si estamos en un punto en donde estaba a punto de derramar, esa agua agarra y sale, y nosotros pusimos aquí otro recipiente para captar. Entonces, captamos el volumen del líquido que se desplazó. Entonces ahorita nada más lo que tendríamos que hacer es llevar a una balanza para ver cuánto pesa este líquido que fue desplazado. Esta es una manera de ver lo que significa el empuje. Dicen, cuyo valor es igual a lo que pese el líquido que fue desplazado. Bueno, aquí hay una cosa importante y una vez lo vamos a ver. Lo que se sumergió aquí, lo que subrayé, si este volumen subrayado vale 2 o 20 centímetros cúbicos, quiere decir que desplazó 20 centímetros cúbicos de agua. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo es el volumen del líquido desplazado. Esto lo tendríamos que hacer en una balanza. Pero si esto es un matraz donde tuviéramos aquí graduado y viéramos cuántos centímetros o decímetros cúbicos tuvo y supiera yo el volumen, pues no necesitaría pesarlo. Porque si dije que era agua, me vengo a este concepto. Acuérdense, peso específico. El peso específico es igual al peso entre el volumen. Peso específico de un líquido es igual al peso del líquido entre el volumen del líquido. Peso específico de un cuerpo es el peso del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Acuérdense que son condiciones generales. De aquí despejo W. Este volumen que está dividiendo pasa multiplicando y me dice el peso, lo que pesa eso es igual al peso específico por el volumen. Pero acuérdense que también que el peso específico también es densidad por gravedad. De tal manera que el peso de esta agua, que fue el volumen que fue desplazado de agua, el peso sería densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, lo hemos estado viendo, por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el volumen que fuera este.
Yo nomás necesito medir este volumen y con eso yo ya tendría para saber cuánto pesa este líquido que fue desplazado. Si ese líquido que fue desplazado pesa 20 newtons, quiere decir que el empuje que está recibiendo este cuerpo hacia arriba vale 20 newtons, porque el principio de Arquímedes me dice que recibe una fuerza ascendente cuyo valor es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Y desplazó esto. Entonces, fíjense aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver entonces, ¿qué sucede? Ya vamos a dar por hecho este principio, vamos a decir, todo cuerpo que sumerjamos en un líquido va a recibir una fuerza ascendente. Esto es hacia arriba. Pero ¿por qué se debe esta fuerza ascendente? ¿A qué se debe? Miren, imaginen que metemos este cuerpo ahora totalmente en un líquido. Hablemos de agua. Acuérdense que la presión hidrostática es ρGH. Lo voy a poner aquí para que se acuerden. A ver, aquí juntito a esto. Presión ρGH. Aquí está, aquí lo puse. La presión es ρGH. ¿Qué es ρ? La densidad del líquido. ¿Qué es G? Aceleración debida a la gravedad. ¿Qué es H? Lo que estamos viendo aquí. La profundidad de aquí a aquí. Por ejemplo, este cuerpo en este punto tendría una altura, una profundidad 1. Y acá tendría una profundidad H2. Esto quiere decir que en este punto tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2. Entonces, vean por favor. La presión es fuerza entre área, por lo tanto yo podría despejar y decir que siempre que hay una presión, yo puedo calcular una fuerza, que es la presión por el área. Entonces, en este punto, yo tengo una presión y por lo tanto una fuerza, que es la presión por el área. Y acá abajo tengo otra presión mayor. ¿Por qué tengo una presión mayor en este punto? Porque tengo más agua encima. Tengo una altura H2, una profundidad mayor. Entonces aquí tengo una presión mayor. Como esta área es igual a esta área, al ser mayor esta presión, la fuerza es mayor. Ahora, en unos de los postulados de los líquidos, les dije, recuerden, este va a ser muy importante. Todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo siempre serán perpendiculares a la superficie. Entonces, fíjense, aquí tengo una presión 1 que da una fuerza 1 y va hacia abajo. Aquí tengo una presión 2 que al actuar sobre esta área me da una fuerza hacia arriba. Vean entonces qué sucede. La fuerza 1 va hacia abajo, más pequeña. La fuerza 2 va para arriba, más grande. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues que tengo una resultante. Pongamos el ejemplo que este vale 5 newtons y este vale 10 newtons. ¿Cuál es la resultante? Pues 5 newtons para arriba. Bueno, pues esos 5 newtons para arriba es el empuje, es la resultante. ¿Qué sucede entonces? El empuje es ascendente y se debe única y exclusivamente a que a mayor profundidad la presión es mayor. Y si actuamos sobre áreas iguales, será una fuerza mayor y siempre hacia arriba. Vamos a ver entonces. Aquí hago un dibujito, el mismo cuerpo, pero estoy analizando todos los puntos. A ver, primero, en este punto, habría una presión aquí que me daría una fuerza al actuar sobre esta área. Pero en el caso contrario, en el punto contrario, habría la misma presión. ¿Por qué la misma presión? Porque estarían a la misma profundidad. Y si el área es la misma, esta fuerza es igual que esta fuerza. Entonces se cancelan. Resultante 0. Sigo bajando. Aquí hay una fuerza mayor. Esta ya fue una fuerza mayor que esta.
Acá, del lado contrario, otra fuerza mayor, igual, ¿por qué? Porque tienen la misma profundidad y están actuando sobre la misma área. ¿Qué sucede? Que otra vez se cancelan estas fuerzas. Entonces, las fuerzas horizontales se cancelan, no así las verticales. Esta vertical que actúa hacia abajo es más pequeña porque tenemos poco líquido arriba. Esta, que también es perpendicular a la superficie, es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos mayor líquido encima de él. Y entonces el empuje va a ser igual a la diferencia de estas dos. Vuelvo a repetir, si yo diera un ejemplo de 5 newtons y 10 newtons, pues entonces mi resultante sería de 5 newtons hacia arriba. Bien, eso es entonces, el empuje se debe a una diferencia de presiones. ¿Por qué hay una fuerza ascendente? Porque hay una diferencia de presiones. En el punto más bajo la presión es mayor y provoca una fuerza mayor. Ahora, nos vamos a otra hoja y dice, recordando que la presión es fuerza entre área, se tendrá que la fuerza es presión por área, lo que acabamos de decir. Y al efectuar la sumatoria de fuerzas, para obtener la resultante, o sea, el empuje, nos queda que el empuje es la fuerza 2 menos la fuerza 1, como les había dicho. Si la fuerza 2 valía 10 y la fuerza 1 5, 10 menos 5 pues me daba 5, el empuje valdría 5. Pero ahora vamos a tratar de ver cómo obtenemos el empuje. La fuerza 2 es ρgh2. ¿Qué es eso? La presión. Acuérdense. Multiplicada por el área. Entonces esto que está en el paréntesis es la presión. Acuérdense, fuerza es presión por área. Entonces, aquí fuerza 2, en lugar de poner fuerza 2, pongo presión 2 por área. Menos fuerza 1 es presión 1 por área. Las áreas son iguales. Entonces aquí tengo como factor común ρg y A. ¿Por qué? Porque acá también tengo ρg y A. Lo único que está variando es H2 menos H1. Factorizo ρg por A, que multiplica H2 para que me dé este término, menos ρgA por H1 para que me dé este término. Y entonces me queda que el empuje es ρgA por H2 menos H1. Pero volvamos a la figura, vamos a ver qué es H. Aquí está. H2, si a H2 le quito H1, lo que me queda es la altura del cuerpo. Y entonces esto me queda H2 menos H1, me da la altura del cuerpo. Entonces el empuje es ρ G por A por H. Y ahora digo aquí, A por H es el volumen. Por lo tanto, el empuje es ρ, densidad, gravedad, por volumen. Y acuérdense que esto, densidad, gravedad por volumen, me da un peso. Vamos a la primera hoja otra vez. ¿Qué era esto? ¿Cómo calculaba yo el peso? Rho G por volumen. Acá me está dando que el empuje es Rho G por volumen. Entonces es lo que pesa el volumen que se desplaza. Entonces aquí el empuje va a ser la densidad. ¿De quién? Pues obviamente del líquido. Densidad del líquido en el que se sumerge el cuerpo. Por la aceleración debida a la gravedad, por el volumen de líquido desplazado. Aquí vean, volumen de líquido desplazado. Esta va a ser la fórmula. El empuje que recibe un cuerpo ascendente cuando se sumerge en un líquido es densidad de líquido por gravedad por volumen de líquido desplazado. Aquí está. Empuje, densidad de líquido, aceleración debida a la gravedad, volumen de líquido desplazado. Aquí lo interesante va a ser el volumen de líquido desplazado. ¿Cómo voy a saber cuál es el volumen de líquido desplazado? Pues aquí lo vimos. Tendría yo que estarlo capturando. Pero ya dijimos que no.
que este volumen que se desplaza es igualito al volumen del cuerpo que está sumergido. Nada más eso. Entonces aquí vamos a decir, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo que se encuentra sumergido en el líquido. Eso es volumen de líquido desplazado. ¿Cómo voy a saber cuál es el volumen de líquido desplazado? Pues necesito saber cuál es el volumen de líquido que está sumergido. Ese es el punto importante. Vamos a ver algunos casos más. Aquí en esta figurita, ya no lo voy a leer, me voy a ir directo a la figurita. Aquí ven, estoy diciendo aquí, por ejemplo, si yo meto un cuerpo y nada más meto esta parte, este es el volumen del líquido desplazado. A lo mejor sería una tercera parte del volumen del cuerpo. Entonces, fíjense, el volumen del líquido desplazado siempre lo tendré que ver en función del volumen del cuerpo que está sumergido. Si lo sumerjo más, aquí ya se ve esto. Este volumen del cuerpo que está sumergido, ese va a ser igualito al volumen del líquido desplazado. Y fíjense, en este caso, el empuje es pequeño porque el volumen del líquido que se desplaza es pequeño. Aquí se desplaza mayor volumen, entonces el empuje es mayor. Y cuando llegamos al punto donde sumergimos totalmente el cuerpo, el empuje es mayor porque el volumen del líquido desplazado es igual al volumen de todo el cuerpo. Entonces ahí, este es el punto importante para Arquímedes. ¿Qué es el volumen del líquido desplazado? Es igual al volumen del cuerpo que se encuentra sumergido. Eso no lo olviden. Y vamos a ver entonces, ¿por qué flotan los cuerpos? Si nosotros sabemos que un cuerpo cuando está en un líquido tiene dos fuerzas, uno que es su peso y otro que es el empuje, vamos a ver. Aquí en la primera figurita me dice, si el peso es mayor que el empuje, o sea, esta fuerza hacia abajo es mayor que el empuje, aquí se ve más grandota el peso, pues entonces va a ganar y el cuerpo se hunde. En la segunda figura, ¿qué pasa si nosotros metemos un cuerpo a un líquido, lo dejamos, quitamos la mano y lo dejamos ahí y vemos que se queda ahí? Lo que está sucediendo es que en este caso el cuerpo, el peso del cuerpo es igual al empuje. Entonces la resultante vale 0, se queda en equilibrio y se queda donde lo dejamos. Vamos al tercer punto. ¿Qué sucede cuando el empuje es mayor que el peso? Bueno, entonces tengo una fuerza mayor para arriba y el cuerpo asciende, o sea, flota. Es aquí cuando va a flotar un cuerpo, cuando el empuje es mayor que su peso. Y vean aquí, empieza a flotar. Cuando llega a este punto, lo voy a acercar lo más que pueda, llega un momento en que parte del cuerpo se queda hundido y parte ya no está hundido. ¿Qué pasó? Que entonces en este punto el volumen de líquido desplazado es menor. Entonces el empuje baja y se iguala con el peso y se mantiene el equilibrio de flotación. Por eso vemos muchas veces que un cuerpo que está flotando, flota pero con una parte sumergida y otra parte arriba del líquido. Es que eso es que se logró el equilibrio de flotación. Esto es lo que sucede ahorita. Vamos pues, seguimos. Les pido que vean sus apuntes. Todo esto está en sus apuntes. Yo me estoy tratando de ir un poco rápido porque luego me gana el tiempo en estos videos. Fíjense, vimos hace un rato que el peso de un cuerpo es la densidad del cuerpo, gravedad, volumen del cuerpo. Y acabamos de ver que el empuje es densidad del líquido, gravedad por el volumen del líquido desplazado. Pero hemos visto que cuando el cuerpo se hunde, el volumen del líquido desplazado es igual
al volumen del cuerpo. Entonces tenemos aquí, vamos a ver. Peso del cuerpo. Esto es el peso del cuerpo. Si es mayor que el empuje, este es el empuje, el cuerpo se hunde. Pero vean esta desigualdad. ¿Qué pasa aquí? Tenemos densidad de líquido. Acá también es densidad del cuerpo. Son los dos conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque volumen del líquido desplazado y volumen del cuerpo son iguales. Aceleración debida a la gravedad es igual que la aceleración debida a la gravedad. Entonces, esta desigualdad me queda que si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el cuerpo se hunde. Ahora, el siguiente caso, si el peso es igual al empuje, sería esto: densidad del cuerpo, gravedad, volumen del cuerpo, igual a densidad del líquido, gravedad, volumen del líquido desplazado. Cuando están sumergidos totalmente los cuerpos, este volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desplazado. Otra vez, aquí, ¿qué pasaría? Pasaría que si entonces la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, el cuerpo se queda en la posición en equilibrio. Y por último, nos dice que si el peso del cuerpo es menor que el empuje, el cuerpo asciende. Y aquí, si se dan cuenta, otra vez se cancela gravedad, volumen del cuerpo, gravedad, volumen del líquido. Y entonces me dice, cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, el cuerpo asciende y flota. ¿Qué quiere decir con esto? En esta tabla, entonces, podemos ver qué sustancia puede flotar. Agarremos el agua, simplemente. La densidad del agua, sabemos que es 1 gramo por centímetro cúbico, esto está en gramos por centímetro, o 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, esta es la densidad del líquido. A ver, vamos a poner el hierro. Ejemplo, ¿qué es la densidad del hierro? 7.20 gramos por centímetro cúbico. La densidad del cuerpo es mayor que la del agua. El hierro se va a hundir. Ahora vamos a ver el hielo, por ejemplo. ¿Qué densidad tiene el hielo? 0.92. Es menor que lo del agua. ¿Qué va a pasar entonces con el hielo? El hielo va a flotar en el agua. Entonces, con esta tabla, que no tiene todos los cuerpos, tiene unos cuantos, podemos ver qué cuerpo flota en qué líquido. Nada más viendo esto, que si la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido, el cuerpo se hunde. Y acá, que si la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, el cuerpo asciende y flota. Comparando estas densidades, nosotros podríamos decir qué cuerpo flota en qué líquido. Por ejemplo, dijimos que el hierro, como tiene una densidad de 7.20 y el agua tiene de 1, el hierro, si lo aventamos en el agua, se va a hundir. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces por qué los barcos, que son de, pues no de hierro, vamos a decir de acero, por qué flotan en el agua? Ahí no se cumple esto. ¿Qué estará pasando? Bueno, lo que está pasando es que en los barcos se aplican los conceptos del principio de Arquímedes. Miren, por ejemplo, aquí la forma que tienen los barcos. Aunque estén hechos de acero, vamos a ponerla aquí. Si nosotros lo viéramos de este lado, veríamos una cosa como esta, miren. Como esta. Esta sería la proa del barco. Esta sería el agua. Entonces lo que está pasando, que nosotros no vemos, pero acá abajo, esto está sumergido. Y entonces este barco está sacando, está aquí, toda este líquido es desplazado. Todo este líquido, al no existir, es que está siendo desplazado. Y son toneladas de agua. ¿Por qué? Porque aquí nada más estaríamos viendo nosotros esta parte. Pero es todo esto
todo el barco tiene este desplazamiento de agua. Entonces son toneladas de agua. Mismas toneladas de agua que dan empuje de toneladas. Por esa razón, aquí el acero flota en el agua, pero no por diferencia de densidades, sino por la forma que se diseñan los barcos. La forma en la que se diseñan los barcos hace que desplacemos mucha cantidad de agua, y acuérdense que el empuje es igual a lo que pese todo el líquido desplazado. Si desplazamos toneladas de agua, el empuje será toneladas hacia arriba. Por eso vemos que aquí estos pueden traer hasta un edificio encima y pueden seguir flotando. Hasta aquí dejo este video porque ya llevo 25 minutos. Luego se truncan cuando son muy grandes los videos. Y en un próximo video les enviaré problemas para que veamos cómo se aplican este principio de Arquímedes. Hasta pronto.